Hola amigos, en este video tutorial vamos a hablar sobre los elementos pasivos, a saber, condensadores e inductancias, principalmente que vienen acompañados con resistencias. Existen dos tipos de circuitos, los que aportan energía eléctrica y los que la consumen o transforman en otra energía. Los elementos pasivos son estos, ya que el consumo de energía es mínimo y además producen otra forma de energía en base a esta. Los mayores componentes pasivos son los condensadores y las inductancias, ya que no absorben apenas energía o la acumulan para hacerla cuando sea necesaria. De ahí que su consumo neto de energía sea casi nula. Y digo casi nula porque siempre hay pérdidas de energía en todo el sistema, ya que los sistemas no son 100% eficaces, pues existen pérdidas por diferentes fenómenos y circunstancias. Así que si conectamos un condensador a una fuente de tensión, ¿cuánto tiempo tardará en cargarse dicho condensador? A ver si das con ello. Pues sí, la descarga depende de las características físicas de su construcción y del circuito al que se conecte. Si medimos con un teste la carga del condensador, verás que cuando conectamos las puntas del mismo, el condensador se va descargando poco a poco. El dieléctrico entre las placas hace mucho, sí, pero lo que importa en dicho sentido es la capacidad y la carga del condensador. Como puedes ver, tengo aquí una batería de litio de 3,66 voltios que está alimentando un condensador de poliéster de 470 nanofaradios. Si yo mido la tensión que hay, que estoy conectado de positivo a negativo, si mido la tensión entre los bornes del condensador, 3,68 voltios. Cuando desconecto el condensador y compruebo su tensión, vas a ver cómo disminuye esta rápidamente. Si conecto otro condensador, este no lo puedes ver, pero es de 10, es de 10 nanofaradios. Lo conecto de positivo a negativo. Esto no tiene polaridad, se pueden conectar como tú quieras. Pero bueno, si mido la caída de tensión, es la misma tensión de alimentación. Cuando desconecto, el condensador está cargado y directamente se descarga. Si utilizo un condensador electrolítico, este de 4700 microfaradios, este tiene polaridad, el positivo tiene que ir a positivo y a negativo, este terminal a negativo. Ahora no puedo medir porque las baterías son muy cortas, pero bueno, ya está cargado. Y pongo el positivo y el negativo, puedes ver que la descarga del condensador es mucho más lenta. ¿Por qué? Porque este condensador tiene mayor aislante dieléctrico y además tiene mayor capacidad que los otros. Intentaré explicarme. La carga del condensador viene definida en faradios, que en el sistema internacional es la medida de cantidad de carga eléctrica que puede acumular un sistema. Como la cantidad de carga también depende de la estructura interna del condensador, como número de placas o dieléctrico, se puede decir que la cantidad de carga que puede acumular un condensador es proporcional a la estructura interna y por ende a la corriente máxima que circulará por sección de placa. Un coulombio tiene 62
3.415.096.291.526.500.000 carga de un electrón. Es decir, 6,24 por 10 a la 18 carga de un electrón, lo que para una medida habitual no es lo correcto. Así que, como el uso de Faraday es una medida enorme, se utilizan submúltiplos para poder manipular la carga de un electrón adecuadamente. Además, existe un valor máximo de campo eléctrico que limita la llamada rigidez dieléctrica entre las placas del condensador. Este valor indica el máximo valor en kilovoltios por milímetro de distancia entre placas. Si se sobrepasa dicho valor, el dieléctrico se hace conductor y se perfora. La ventaja del uso del dieléctrico entre las placas del condensador es que permite colocar más placas cercanas, permite al condensador soportar mayor tensión de trabajo y aumenta su capacidad. Sabemos que matemáticamente la agrupación en serie y paralelo de condensadores se comprueban inversamente al conjunto de agrupaciones con resistencia. En un conjunto paralelo con dos condensadores, el total del conjunto es la suma de ambos condensadores, mientras que en un conjunto en serie, el total capacitivo es el paralelo de ambos. ¿Por qué? Pues bien, en un conjunto paralelo ambos terminales de los condensadores están conectados a un mismo punto de alimentación, por lo que la carga de la fuente se reparte entre las placas de los condensadores. De ahí que al tener los condensadores la misma carga eléctrica almacenada, las capacidades individuales se sumarán para producir una mayor. En los sistemas serie, como solo en un condensador se conecta a un terminal de alimentación y el otro no, el sistema está conectado en shunt con carga flotante. Por lo tanto, el sistema de condensadores en serie producen unas capacidades paralelas al conjunto. Ahora sí que podrás calcular la capacidad del conjunto como puedes ver en pantalla. Para ello, suma las capacidades totales del conjunto y te dará un resultado de 480 nanofaradios. Si conectamos en serie, la capacidad disminuirá y tendrás que utilizar la fórmula que ves en pantalla. Como puedes ver, la fórmula es la misma que las resistencias en paralelo, por lo que la capacidad total será menor que la menor de los condensadores. Realizando los cálculos te dará una capacidad de 9,79 nanofaradios. Si incluimos una carga en el sistema serie, vamos a introducir un nuevo fenómeno que se llama constante de tiempo. La constante de tiempo es el tiempo que tarda en cargarse un sistema a la tensión de alimentación, es decir, el tiempo que tardan los condensadores en alcanzar la tensión de alimentación. En el siguiente circuito puedes ver que mientras el interruptor esté abierto no circula corriente de carga por los condensadores. Cuando pulse el interruptor, la corriente cargará casi al instante los condensadores. También fíjate que la tensión del condensador de menor capacidad es mayor que la tensión en el condensador de mayor capacidad. Ese fenómeno se debe a que el condensador de menor capacidad se carga antes que el condensador de mayor capacidad y por lo tanto la caída de tensión será mayor. Al liberar el interruptor del circuito, los condensadores se descargarán rápidamente. Si añadimos una resistencia al conjunto serie, la descarga de los condensadores será menor. Además, la tensión de alimentación se repartirá entre los componentes. Ocurrirá también un efecto curioso que es el condensador 1 que cargue al condensador 2 y por lo tanto llegará un momento en que las tensiones se invertirán por efecto de las cargas. Te acelero el proceso para que puedas observarlo. Cuando la tensión en los condensadores no disminuye ni aumenta, queda decir que el sistema está ajustado. Las caídas de tensión en el primer condensador y el segundo condensador suman la tensión total del circuito y por lo tanto sobre la resistencia de carga no circula corriente alguna y el sistema se supone como abierto. Al abrir el interruptor, la descarga del condensador de menor capacidad es rápida, pero la descarga del otro condensador es casi nula, salvo la resistencia interna. Por lo tanto, el condensador de mayor carga quedará cargado mientras no se produzca la descarga del mismo. En un sistema paralelo la carga también actúa igual de rápido, pero una vez cargado, al desconectar el interruptor de carga, la descarga se realizará más despacio que en el circuito anterior, porque la capacidad del conjunto es mayor que en el primero y por lo tanto la capacidad para mantener carga eléctrica en un sistema serie es menor que en un sistema paralelo. Y esto es muy importante.
Una constante de tiempo se establece por el producto de la resistencia y la capacidad del sistema. Se establece que para una carga del 63% de tensión total de alimentación en el condensador transcurra una constante de tiempo. El tiempo que tarda el sistema en cargarse viene definido por la derivada de la siguiente fórmula. Así podemos establecer que, teniendo en cuenta una fuente de alimentación de 3,68 voltios y un conjunto paralelo de condensadores conectados con una carga de 1 kiloohmio, la tensión que acumulará en un segundo viene dado por la fórmula anterior, teniendo en cuenta que la letra E es la base de los logaritmos neperianos, cuyo valor es 2,71828. Así que, resolviendo el sistema para una constante de tiempo de un segundo, puedes ver cómo el resultado de la tensión obtenida es de 2,32 voltios de la tensión de alimentación, justo un 63% de la carga total del sistema. Se considera que la carga total del conjunto de condensadores estará cargada a una tensión de fuente de alimentación cuando transcurran 5 Rc, que si hacemos los cálculos vemos que con 5 Rc la tensión de carga en los condensadores es casi igual a la tensión de alimentación. Ahora compararemos los cálculos con un sistema serie. Ya sabes que en el sistema serie la capacidad total del conjunto es menor que cualquiera de las capacidades individuales. Pues bien, con una capacidad de 9,78 microfaradios a una tensión de 3,68 voltios y durante el primer segundo, la tensión acumulada en el condensador es igual que en el sistema en paralelo, ya que no se tiene en cuenta la carga respecto a la constante de tiempo, sino la carga respecto al tiempo. Lo mismo se puede aplicar sobre la constante de tiempo de 5 Rc, en la cual el sistema se considera cargado. Pero como ya he mencionado antes, si la constante de tiempo depende de la capacidad y de la resistencia, ¿cómo es posible que cualquier sistema se cargue a la misma tensión en el mismo espacio de tiempo? La respuesta está en la carga. De la fórmula de la capacidad podemos deducir la carga de un sistema conociendo su tensión. Un sistema de 480 nanofaradios estará cargado a la tensión de la fuente de alimentación cuando hayan transcurrido 5 Rc. Tendrá una carga total de 1,7 por 10 elevado a la menos 6 coulombios. Mientras que un sistema de 9,78 nanofaradios a una carga de 5 Rc tendrá una carga de 3,59 por 10 a la menos 8 coulombios. Es decir, que para un mismo tiempo Rc, las cargas de ambos sistemas son diferentes porque tienen diferentes capacidades. Ahora que sabemos que un Rc es el tiempo en el que un sistema se carga al 63% del valor total, como depende de la capacidad y de su resistencia, en el primer sistema en paralelo tenemos un Rc de 0,48 milisegundos, mientras que en el segundo sistema en serie la constante de tiempo disminuye hasta los 9,7 microsegundos. Entonces ya sabes qué tiempo se carga antes y qué sistema se carga primero, ¿verdad? Ten en cuenta que no tienes que confundir la RC estática en un circuito de corriente continua con una RC en un circuito de corriente alterna, que es lo que veremos en próximos vídeos y que nos va a servir como base para el estudio de circuitos osciladores. Bueno, hasta aquí hemos llegado y lo voy a dejar por aquí para no hacer más largo el vídeo. Muchas gracias por tu visita. Si te gusta, comparte y no olvides suscribirte si no lo has hecho todavía. Saludos. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes, deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. Sorprendedme, retadme, desafiadme.